Listo. Muy bien, pues buenos días y bienvenidos a la tercera clase de la asignatura de planes de emergencia y autoprotección. Si recordáis, lo que estuvimos viendo en la última clase fue la primera parte del primer tema, del temario, que corresponde a bueno, pues los fundamentos que tenemos que conocer en materia de lucha contra el fuego, y para ello lo primero que estuvimos estudiando, si recordáis, eran los principios que rigen la físico-química del fuego, ¿verdad? Y estuvimos viendo cuáles son las características del fuego, qué es una reacción química, cómo se produce, qué elementos son necesarios para que se produzca una reacción de combustión, qué productos tiene, cómo se propaga el fuego. Y una vez que ya habíamos estudiado cuáles son los elementos que componen el tetraedro del fuego, ¿verdad? Que son los cuales permiten que el fuego se inicie y se mantenga en el tiempo, pues lo que pasamos a hacer fue estudiar cuáles eran los métodos o técnicas con los que contamos precisamente para poder neutralizar cada uno de estos elementos que componen el tetraedro del fuego y de esta manera extinguir el fuego. Y lo siguiente que hicimos, y con lo que terminamos, fue con el análisis de distintos tipos de agentes extintores, y lo que estuvimos viendo fue qué efectos extintores tienen cada uno de ellos, es decir, de esos métodos o técnicas de extinción que habíamos estudiado, ver cuáles son los que cada uno de estos agentes extintores, el agua, el dióxido de carbono, el polvo químico seco, polvo polivalente, las espumas físicas, aplican, ¿no?, cuando nosotros los utilizamos. Y también estuvimos analizando cuáles eran las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos agentes. Y nos quedamos, y os voy a compartir ya la presentación para que vayamos trabajando sobre ella. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Listo. Y ahora ya. Compartir. Y aquí está. Vale. Y ya está. Vale. Y nos habíamos quedado aquí. ¿Vale? Concretamente, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta el momento era, digamos, pues bueno, todos los fundamentos que tenemos que conocer en materia de prevención y lucha contra el fuego, eh, y lo hemos estudiado desde un punto de vista eminentemente teórico, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo estas técnicas y métodos de extinción y estos agentes extintores pueden ser aplicados, en definitiva, entre otros medios, para la prevención y la lucha contra los incendios. Entonces, lógicamente, lo siguiente que tenemos que analizar son los distintos tipos de instalaciones de protección contra incendios que nos podemos encontrar en las distintas localizaciones que tengamos que estudiar como técnicos de prevención, en los centros de trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, lo que vamos a analizar ahora son los medios materiales a través de los cuales podemos aplicar esas técnicas de extinción, junto con otros que también nos permiten dar una respuesta frente a una situación de emergencia. ¿De acuerdo? Para ello, lo que vamos a estudiar es cuáles son las distintas normativas que rigen las condiciones que tienen que cumplir las instalaciones y los medios de protección contra incendios. Y luego lo que vamos a hacer es estudiar características de algunas de las más relevantes de estas instalaciones que nos podemos encontrar, ¿vale? Es decir, en definitiva, lo que vamos a ir haciendo es seguir el mismo esquema y el orden que tenemos en el temario, ¿vale? Entonces, en cuanto a las instalaciones, ¿vale? En cuanto a las instalaciones, en lo que se refiere a la normativa que las regula. Bueno, en lo que se refiere a la normativa, lo que es más importante que tengamos claro es que debemos de distinguir entre dos tipos fundamentales de normativas que regulan lo relativo a las instalaciones de protección contra incendios. Tenemos, por un lado, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, el RIPCI, que lo que hace es describir y regular las características que tienen que tener los distintos tipos de instalaciones de protección contra incendios que nosotros nos vamos a poder encontrar
pero lo hace de una manera transversal. Es decir, que, por ejemplo, cuando el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios nos indica cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los extintores de incendios, lo dice desde el punto de vista de cualquier extintor de incendios que podamos encontrarnos ubicado en cualquier instalación. O lo mismo, las condiciones que tengan que cumplir, por ejemplo, las bocas de incendio equipadas o los sistemas de detección de incendios o los dispositivos pulsadores de alarma de incendios, ¿vale? Los que sean. Es decir, cada uno de los posibles tipos de instalación de protección contra incendios que nos describe este reglamento lo que dice es las prescripciones mínimas que esas instalaciones tienen que cumplir para que puedan ser puestas en servicio, y luego también nos habla de su mantenimiento, su conservación, la inspección periódica, etcétera, ¿vale? Pero lo hace en general, independientemente de dónde estén instaladas estos equipamientos, ¿vale? Sea un establecimiento industrial, sea un edificio, sea lo que sea. Y nos dice, bueno, pues las características mínimas que tienen que cumplir estos sistemas son estas, ¿vale? Eso es lo que nos dice el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Pero evidentemente, como a ninguno de nosotros se nos escapa, no es lo mismo tener instalado o entendemos que no va a ser lo mismo las necesidades en materia de protección contra incendios en una pequeña tienda que en un gran centro comercial, ¿no? Lógicamente, los requisitos en cuanto a dotación de medios, en cuanto a características de estos medios, pues van a ser un poco diferentes. Y lo mismo nos ocurre en cuanto a si estamos hablando de un establecimiento de servicios, una tienda, un restaurante, un bar o un establecimiento industrial. Las características van a ser igualmente distintas en lo que se refiere a necesidades en cuanto a dotación. Y esto también, lógicamente, lo contempla y lo prevé la normativa. De tal manera que al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que nos indica, oye, qué tiene que cumplir los distintos tipos de instalaciones en general y en cualquier sitio, se les tiene que unir las disposiciones específicas que lo que nos establecen o prevén es qué dotación, qué características particulares van a tener que tener las instalaciones de protección que nos regula el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, ya considerando en función de dónde las tenemos instaladas. ¿Vale? Y para eso tenemos las disposiciones que lo que regulan son las condiciones de protección contra incendios en función de dónde las tenemos instaladas. Y en función de dónde las tenemos instaladas podemos distinguir fundamentalmente tres grandes tipos de normativa que nos regulan esta cuestión. El primero de ellos es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación tiene distintos documentos que regulan condiciones para la construcción de los edificios, y uno de ellos es el documento básico de seguridad en caso de incendio. Y ese documento lo que hace es indicar para los distintos posibles usos que pueda tener un edificio, que pueda ser un uso administrativo, un uso residencial, un uso residencial público, un hotel, un uso hospitalario, etcétera, etcétera, uso docente, ¿vale? Según el tipo de uso, va haciendo prescripciones particulares en cuanto a no solo el uso, sino también las características, ¿no? Lógicamente, las superficies que tiene, las características que tiene el establecimiento, nos va dando indicaciones al respecto de estas instalaciones que regula este reglamento, qué dimensiones, qué número, qué cantidad, qué características van a tener que tener en función de las características de mi actividad concreta, ¿vale? Por tanto, tengo que tenerlas en cuenta conjuntamente. Lo mismo hace el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, en este caso para industria. Es decir, lo que regula es el analizar cuáles son las disposiciones que se tienen que cumplir en materia de, una vez que yo ya tengo definidas las características de mi establecimiento industrial, la dotación de los medios, ¿vale? Dicen, ¿qué grado tenemos que aplicar estas normativas para elementos pasivos cuando hacemos un plan de autoprotección? Sigo viendo que están cerradas manualmente con llave, pues se supone que...
construidas antes del código técnico. Bueno, pues eso no puede ser porque da igual que una puerta contra cortafuegos haya sido construida antes o instalada antes del código técnico. Las puertas cortafuegos tienen que tener un sistema de cierre automático y tienen que mantenerse cerradas, pero no con llave, porque la ley de prevención y concretamente, no la ley, el reglamento de los servicios de prevención indica, el reglamento de los servicios de prevención, el reglamento de lugares de trabajo indica expresamente que las salidas de un edificio, las salidas previstas en caso de evacuación, jamás pueden estar cerradas con llave. O sea, que no hace falta ni recurrir a la norma básica de la autoprotección, el reglamento de lugares de trabajo, ¿vale? El reglamento de lugares de trabajo indica que una salida prevista en caso de evacuación nunca puede estar cerrada con llave ni con ningún otro sistema, como es lógico, ¿no? Claro, o sea, a ver, es que ahora hablaremos de las puertas cortafuegos cuando lleguemos, pero las puertas cortafuegos son un tipo específico de salida y no tanto de salida. Me refiero, evidentemente es un medio de salida, pero la función primordial de las puertas cortafuegos es prevenir la propagación del fuego y que los humos vayan avanzando, que el humo generando el incendio vaya afectando a los distintos locales de un edificio. Por tanto, la posición preferente de las puertas cortafuegos es siempre cerrada, como luego veremos, pero cerrada que se puedan abrir, no cerradas con llave, ¿vale? O sea que eso fundamental. En las condiciones de uso tenemos que ser súper rigurosos e insisto, no hace falta muchas veces si sea normativa específica, porque para eso el reglamento de lugares de trabajo no dice muchas cosas, pero las que dice son clarísimas. Y lo relativo a la utilización de vías de evacuación que tienen que estar libres, despejadas y demás. Las puertas de evacuación y demás es clarísimo, no hay ninguna duda, ¿vale? Y eso nos aplica en cualquier caso y tenemos que tirar de ahí, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Claro, las puertas RF son las puertas cortafuegos. Luego lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar, ¿vale? Porque vamos a hablar de ellas. Bien, seguimos. Entonces, estaba diciendo, el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales hace lo mismo que el código técnico, pero para actividades industriales. Y lo que hace es indicarnos, en función de las características de mi establecimiento industrial, fundamentalmente en base a dos criterios, que es cuáles son las características que tiene el establecimiento industrial en relación con su entorno, es decir, cuán próximas o alejadas estén otras actividades industriales y lo más fácil o más difícil que pueda ser que se propague el fuego desde ese establecimiento a otros que tenga adyacentes y el riesgo que suponga de incendio este establecimiento, el nivel de riesgo intrínseco que depende fundamentalmente de si va a arder más o menos en base a la carga de fuego que tenga, ¿vale? Nos define cuáles son fundamentalmente esos otros criterios, hay alguno más, pero esos son los dos fundamentales, nos indica cuáles son las características y dotación de las instalaciones de protección contra incendios que tenemos que tener. Dotación de extintores, dotación de bocas de incendio, de sistemas de extinción, etcétera, ¿vale? Pero no son las dos únicas normativas. También tenemos, por ejemplo, los reglamentos de instalaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el reglamento de instalaciones petrolíferas, el reglamento de almacenamiento de productos químicos, el reglamento de instalaciones de gas, ¿vale? Cada uno de estos reglamentos que regula instalaciones concretas, por ejemplo, pues qué características tiene que tener una sala de calderas que está alimentada por gas, qué características tiene que tener un depósito de combustible para abastecimiento a vehículos de uso propio en una instalación. Imaginaos un centro logístico que no recurre a gasolineras externas, sino que tiene internamente una gasolinera para uso propio de su propia flota de vehículos, ¿vale? Y la tiene instalada en su propio centro de trabajo. Bueno, pues lógicamente eso tiene una normativa específica que lo regula y entre otras cuestiones que se regulan en esa normativa están precisamente las de protección contra incendios. Y entonces se establece allí concretamente qué dotación, qué medios de estas instalaciones que se regulan de forma transversal en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios tenemos que tener en esa instalación concreta, ¿vale? Entonces, la idea es, en definitiva, ¿con qué me tengo yo que quedar? Pues que
Si tengo que hacer el análisis de cuál es la dotación de instalaciones de protección contra incendios en una determinada actividad, tengo que recurrir tanto a la normativa correspondiente a las instalaciones de protección contra incendios, que me las describe y me indica cuáles son sus características a nivel general, pero también la tengo que particularizar en función de cuáles son las disposiciones específicas que aplican a esa actividad en concreto. Si es un edificio, si es un establecimiento industrial, si en tanto sea un edificio o un establecimiento industrial existen instalaciones en su interior o adyacentes, anejas, que tengan una reglamentación específica que regule cuáles son estas disposiciones, ¿vale? Entonces, son necesarias estas dos aproximaciones al análisis para hacer una adecuada dotación de medios, ¿vale? Entonces, eso es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué son y cuál es la finalidad, ¿no?, de las instalaciones de protección contra incendios? Bueno, pues no se nos escapa que lógicamente las instalaciones de protección contra incendios son aquellos equipos o sistemas que tienen como finalidad fundamentalmente detectar, controlar y extinguir un posible incendio, pero también facilitar la evacuación de las personas que estén en ese lugar de trabajo, en ese establecimiento, y evitar, minimizar la propagación del fuego. De tal manera que esto ya nos lleva a vislumbrar algo que habéis apuntado hace un momento, y es que podemos distinguir dos grandes tipos de sistemas de protección contra incendios, que son los sistemas de protección activa y los sistemas de protección pasiva. ¿Qué son estos sistemas? Los dos son sistemas de protección contra incendios, pero cada uno de ellos tiene una finalidad y unos objetivos concretos, y sobre todo se distinguen en base a si requieren o no algún tipo de activación para ponerse en marcha a fin de cumplir su objetivo, ¿vale? Los sistemas de protección activa, pues son aquellos que requieren una activación, que podrá ser una activación manual o automática, mientras que los sistemas de protección pasiva no requieren ningún tipo de activación, sino que actúan por el mero hecho de estar presentes, ¿vale? Esa es la distinción. ¿Y a qué nos referimos, por tanto, con esta distinción? Pues es muy sencillo ver la diferencia. Los sistemas de protección activa son aquellos que diseñamos expresamente con la finalidad de detectar, de avisar y de intervenir en el caso de que se produzca un incendio, e intervienen, por tanto, de forma activa en el control y extinción de este incendio, y por tanto requieren de una activación, sea manual o sea automática. Por ejemplo, un detector de incendios se activa cuando detecta que se produce un incendio y da una orden a una centralita que dará un aviso de alarma de incendios, pero hay una activación. Un extintor de incendios, hasta que alguien no lo coge y lo utiliza para apagar el fuego, pues no se activa, ¿vale? Es un medio que está allí, pero que requiere de una activación, en este caso manual, para poder cumplir su función. Lo mismo una boca de incendio, ¿vale? Una manguera de incendio. La manguera de incendio, hasta que no la desenrollamos lo que necesitemos y la utilicemos para apagar el fuego, pues está allí, pero no ofrece una protección hasta que no se activa, en este caso manualmente. Lo mismo un pulsador de alarma. Un pulsador de alarma de incendios da un aviso, ¿verdad?, de que se ha detectado un foco de incendio o algún tipo de situación de emergencia por lo cual se activa este dispositivo, ¿vale? Por tanto, todos estos medios son aquellos que requieren una activación para ser capaces de cumplir su objetivo, su función en el marco de la prevención de incendios. Y luego tenemos los sistemas de protección pasiva. Los sistemas de protección pasiva son aquellos que van integrados en los elementos constructivos, por así decirlo, de tal manera que son aquellos que, gracias a estar presentes en el diseño y la construcción de un determinado edificio o establecimiento industrial, sirven para la protección de las personas, fundamentalmente en el caso de que se produzca un incendio. ¿Y de qué modo sirven para la protección? Pues fundamentalmente
evitando que el fuego se propague, retardando sobre todo que el fuego se propague, ¿vale? Hablamos de las condiciones de estabilidad al fuego que tengan los materiales constructivos, de resistencia al fuego, ¿vale? De cuánto tiempo aguantan estos materiales sin colapsar, ¿vale? Y por tanto mantienen la estructura sin suponer peligro de derrumbe para las personas y mantienen el fuego confinado sin que se propague a otras zonas y mantienen los humos igualmente confinados sin que se propaguen a otras zonas, ¿vale? Lo cual contribuye a la protección de las personas y a que se puedan evacuar las instalaciones, ¿vale? Por tanto, todo lo que tiene que ver con paramentos resistentes al fuego, puertas cortafuegos, sellados ignífugos, todos estos elementos, que son elementos que están integrados en la propia construcción, ¿vale? Ofrecen protección pasiva. Ahí no tienen que ser activados porque actúan por el hecho de estar presentes, ¿vale? Pero también son sistemas de protección pasiva el diseño y dimensionamiento de las vías de evacuación, ¿vale? Por ejemplo, las anchuras de los pasillos de evacuación, las anchuras de los pasos, de las puertas de evacuación, los recorridos de evacuación, desde el origen de evacuación hasta una salida, ¿vale? Las características de las escaleras, si estamos hablando de escaleras abiertas o escaleras protegidas o escaleras especialmente protegidas, que ya hablaremos en su momento qué es eso, pero que son características de la propia construcción que tienen por finalidad el proteger a las personas en caso de incendio, de tal manera que su finalidad fundamental es retardar la propagación del fuego, mantener la cohesión de los elementos estructurales para que no colapsen y un tiempo, evidentemente, porque llega un momento en que no pueden aguantar más y ceden, pero lo que se pide a los materiales constructivos es que aguanten un determinado tiempo para que las personas tengan la posibilidad de evacuar, ¿vale? Y luego todo lo que tiene que ver con el dimensionamiento y diseño de las vías y rutas de evacuación, ¿vale? El número de salidas que tenemos que tener, etcétera, etcétera. Todo eso son, lógicamente, condiciones de protección, ¿vale? Dice, el documento que más garantía nos da de que un edificio tiene una instalación sería la OCA contra incendios. A veces hay un documento, hay OCAs que no incluyen el abastecimiento al estar sujetas a normativas antiguas. El tema de los usos es complicado a veces porque el periodista entiende lo demás le conviene. Vale, bien. A ver, lógicamente la inspección del organismo de control, si es una inspección de las instalaciones de protección contra incendios, tiene que cubrir la totalidad de las instalaciones. O sea, si yo tengo que hacer una inspección de las instalaciones de protección contra incendios con base al reglamento de instalaciones de protección contra incendios, tengo que hacer la inspección de la totalidad de las instalaciones. Ahora bien, sí que es cierto que lo que nos dice la reglamentación de instalaciones es que cada instalación tiene que ser inspeccionada en base a la normativa con la que fue puesta en servicio, más luego teniendo en cuenta las posibles disposiciones de las normativas actuales que apliquen con carácter retroactivo, que las hay. Y esos son los organismos de control los que tienen que hacer esas revisiones e inspecciones, ¿vale? Entonces, lo que sí puede pasar es que a lo mejor alguna instalación haya que hacer una revisión con una normativa antigua, pero no revisarla, ¿vale? Son cosas distintas. Y luego también hay que tener en cuenta que no todas las edificaciones e instalaciones de protección contra incendios están sometidas a inspección periódica porque algunas están excluidas, como luego vamos a ver, ¿vale? Entonces, todos tienen que estar contemplados, ¿vale? La iluminación de emergencia en principio está un poco a caballo, porque la iluminación de emergencia tiene que actuar de forma automática, pero se activa en el momento en que existe la necesidad de evacuar, ¿vale? Porque si os habéis fijado, la iluminación de emergencia, lo que nosotros podemos ver cuando la chequeamos, lo único que vemos son los pilotos que nos indican o testean si esa luminaria de luz de emergencia está funcionando o no, pero la luminaria no se enciende hasta el caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico y por tanto se enciende en ese momento, que se supone que es un momento de emergencia.
Y en ese sentido, cabe están dimensionadas en base a las características del edificio, pero es cierto que es un elemento que se activa en el momento en que se presenta la situación de emergencia, ¿vale? Se activa de forma autónoma, pero se activa, ¿vale? Entonces, está un poquito a caballo, ¿vale? Nos pasa un poco lo mismo con la iluminación para evacuación, no solo de emergencia, sino luz de evacuación, ¿vale? Que hay directamente iluminación que marca las rutas de evacuación, no solo como un punto fijo, sino incluso con cascadas de luces, ¿vale? En lugares de pública concurrencia, indicando cuáles son las rutas de evacuación. Y en este sentido estaríamos en lo mismo. Se integran en la construcción, pero tienen una activación, ¿vale? Cuando se actúa, cuando existe la situación de emergencia, ¿vale? Pero salvo algunas en las que podemos tener un poco esa doble consideración, ¿vale? El resto las distinguimos claramente en el sentido de que o hace falta una activación o no hace falta, fundamentalmente, ¿vale? Bien. Bueno, pues visto que tenemos que tener en cuenta estos dos tipos de normativas, que tenemos que considerar que existen tanto sistemas de protección activa como sistemas de protección pasiva, vamos ahora a ir viendo cuáles son las características que tienen que cumplir algunas de las más importantes de las instalaciones de protección contra incendios que nos vamos a encontrar. Y entonces vamos a empezar con los extintores de incendios. Bueno, los extintores de incendios son recipientes que contienen en su interior un agente extintor y o un propelente que permite el aplicar el que este agente extintor salga del recipiente con fuerza suficiente como para que podamos aplicarlo sobre el fuego y lograr extinguirlo. De tal manera que todos los extintores comparten unas características comunes, pero se diferencian fundamentalmente en base al tipo de agente extintor que contienen, porque en función del tipo de agente extintor que contienen, van a tener unas características ligeramente distintas, porque en el 99% son iguales, en el sentido de qué características tiene un medio de este tipo, un extintor, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, en esta imagen tenemos dos extintores de polvo polivalente, que son los que están en los extremos, y dos extintores de dióxido de carbono, que son los que tenemos en el medio, ¿vale? Si os fijáis, la estructura es prácticamente igual y básicamente lo único que los diferencia es que estos extintores de dióxido de carbono no tienen manguera, solamente tienen su boquilla, pero eso no quiere decir que no encontremos extintores de dióxido de carbono con manguera y boquilla, que también los hay, ¿vale? Lo que sí es cierto es que los extintores de dióxido de carbono suelen tener este tipo de boquilla propagadora de la nieve carbónica, mientras que los extintores de agua o de polvo polivalente suelen tener una boquillita mucho más cerrada, ¿vale? Pero a los efectos de los elementos que componen un extintor. Fundamentalmente son esencialmente los mismos. En todos nos vamos a encontrar un recipiente o envase, que es donde está almacenado el agente extintor, y en su caso, cuando es necesario, el propelente. Por ejemplo, el polvo polivalente requiere no solamente que en su interior esté el polvo polivalente, sino también un propelente que lo pueda expandir al expulsarlo. El dióxido de carbono, que ya es un gas, cuando se introduce en el agente, en el cuerpo del envase del extintor, no requiere un propelente. El propio propelente es el dióxido de carbono, que es un gas a presión introducido dentro del recipiente del agente del extintor, ¿vale? También nos encontramos dos elementos que nos permiten el transporte y el aplicar el agente extintor, que son las manetas o asas, ¿vale? El asa de transporte es la inferior, que es fija. Ese asa no se mueve y lo único que nos permite es descolgar el extintor y llevarlo de un punto a otro donde lo tengamos que utilizar. Luego tenemos el asa o la maneta superior, que está así. Una vez que yo he retirado un pasador de seguridad, ¿vale? Que es este que veis aquí, esta anillita. Una vez que yo retiro ese pasador de seguridad, puedo pulsar la maneta superior y con ello lo que consigo es que el agente extintor,
junto, en su caso, con el propelente, salga del interior del recipiente a través de la manguera y la boquilla y expulsarlo y poder aplicarlo sobre el fuego. ¿Vale? Los extintores, por ejemplo, los de dióxido de carbono no llevan manómetro, pero los de polvo polivalente y de agua sí llevan manómetro y esto nos permite ver el estado de carga. La manguera, que no todos llevan, ya habéis visto que, por ejemplo, estos dos extintores de polvo polivalente llevan manguera, estos de dióxido de carbono, estos en concreto no. Hay extintores, insisto, de dióxido de carbono que sí que tienen manguera. Y luego la boquilla, cuyas características dependen un poco del tipo también de agente extintor. Este tipo de boquilla es más propia de los extintores de dióxido de carbono, mientras que la boquilla cerrada es más habitual en los extintores de polvo polivalente o los extintores de agua. ¿Vale? Pero en cualquier caso, de una manera o de otra, pues más o menos son los elementos comunes que podemos encontrar en cualquier extintor de incendios. Además, se hace una distinción en los extintores en función de si se los consideran manuales portátiles o si son extintores sobre ruedas. Y esta distinción se hace fundamentalmente en base a la capacidad de carga que tienen. Los extintores de hasta 20 kilos son extintores manuales o portátiles que podemos trasladar manualmente y los extintores de más de 20 kilos van montados en un carrito. ¿Vale? Un carrito provisto de ruedas que podemos trasladar de un punto a otro. ¿Vale? Son la otra distinción que se suele hacer. ¿Qué me encuentro en el cuerpo del extintor? Pues si os fijáis, en el cuerpo del extintor, en cualquier tipo de extintor, me voy a encontrar una etiqueta. Y esa etiqueta me da información al respecto de cuál es el agente extintor que contiene, cuál es la capacidad de extinción, cómo se tiene que utilizar y si hay algún tipo de prescripción o precaución especial que haya que tener en el momento de utilizar el extintor. De tal manera que si empezamos por la primera parte, por la de arriba, vemos que nos habla de la carga y eficacia del extintor. ¿Y qué información nos encontramos aquí? Pues aquí nos dice, por ejemplo, la carga que tiene el extintor. En este caso nos dice que es un extintor que contiene 6 kilos de polvo polivalente, de polvo ABC. Si recordáis, el polvo químico como agente extintor, cabe que distingamos dos tipos. Polvo químico seco, que es el polvo químico BC, y luego el polvo químico polivalente, que es el polvo químico ABC, polvo químico antibrasa. ¿Por qué se llama polvo químico antibrasa o ABC? Porque lleva agua en la composición, ¿vale? De tal manera que no solamente nos ofrece protección frente a los fuegos de líquidos y de gases, que son los fuegos respectivamente B y C, sino que al contener agua también es eficaz para la extinción de brasas y, por tanto, en ese caso, ofrece eficacia para fuegos de materiales sólidos, que son, os recuerdo, los de clase A. Por tanto, nos indica esa eficacia, qué agente extintor y la eficacia que tiene. También nos encontramos una combinación de números, de algunos números y letras, ¿vale? De tal manera que los números representan lo mayor o menor que va a ser el fuego al que yo me puedo enfrentar con ese extintor. ¿Qué ocurre? Que los fuegos de materiales gaseosos no van acompañados de un número porque se entiende que los fuegos de gases tienen su origen normalmente en un punto de fuga, ¿vale? Entonces no hay, digamos, como una valoración con respecto a lo más grande o lo más pequeño que sea el fuego, a diferencia de lo que ocurre con los fuegos de materiales sólidos o líquidos, en los cuales sí que existe mucha diferencia entre, por ejemplo, imaginaos, un fuego de material líquido, si se derrama un pequeño recipiente de un litro de un líquido combustible y eso se prende, pues lógicamente es distinto de si lo que yo tengo es una fuga, un derrame desde un depósito de 50.000 litros y genera un enorme charco que se prende, ¿vale? De un líquido inflamable. Pues lógicamente no tiene nada que ver las dimensiones del fuego que se genera en uno y otro caso. Y lo mismo nos pasa con los materiales sólidos. No tiene nada que ver que en un lugar, en un pavimento no combustible arda un solitario palé en un punto a que tengamos un gran almacenamiento de, por ejemplo,
residuos de papeles o cartones en una planta de reciclaje y esté ardiendo todo el almacenamiento que haya en una nave. Pues en los dos casos es un fuego de clase A, pero no tiene nada que ver en un caso o en otro el nivel de riesgo que aquello está suponiendo desde el punto de vista de la cantidad de material combustible que tenemos presente, ¿no? De la cantidad de fuego existente. Entonces, estos números lo que hacen es representar si el extintor va a ser más o menos eficaz en cuanto más o menos grande sea el fuego. ¿Y a qué responden los números? Responden a la capacidad de carga. Cuanto mayor es la capacidad de carga de un extintor, mayores van a ser los números para fuegos de clase A y fuegos de clase B que les acompañan, ¿vale? No nos tenemos que saber cuáles son los números ni nada, pero sí que entendamos cuál es el criterio. Porque si yo veo un extintor de 6 kilos, me dice aquí 21A 113B, y en cambio si luego yo veo un extintor de 9 kilos, me dice que es 33A y 233B, por ejemplo. Pues ¿por qué? Pues porque tiene más cantidad de agente extintor en su interior y por tanto me ofrece una mayor capacidad de extinción. Punto. Ya está. Eso es lo único que quiere decir, ¿vale? Luego tenemos las instrucciones de utilización, en la cual nos dan unas pautas básicas que ahora veremos un poquito más adelante cuando recordemos cómo debe de utilizarse un extintor, pero me indica, oye, que tienes que quitar el pasador, que tienes que apretar la maneta superior y dirigir el agente extintor a la base de las llamas para intentar separarlas del combustible. Fijaos que además también me pone claramente y además con dibujos los tipos de fuego que podemos extinguir con este extintor, ¿vale? Y recordad que los tipos de fuego se clasifican en función del combustible que está ardiendo, ¿no? Y entonces aquí pues me pone unas maderas ardiendo para indicarme, para representarme el fuego de clase A, ¿verdad? De sólidos, una lata de gasolina para recordarme un fuego de clase B, que son líquidos o sólidos como los plásticos de bajo punto de fusión, o un fuego de gases, ¿vale? De clase C. Y como os decía también aparece un pequeño apartadito en el cual lo que hace es indicarnos si hay alguna prescripción o precaución adicional que podamos tener cuando tengamos que hacer uso de este extintor. Y entonces en este sentido, por ejemplo, aquí este extintor de polvo polivalente y por tanto lleva agua en la composición, y en tanto que lleva agua, si recordamos, el principal inconveniente que tiene el agua desde el punto de vista de su utilización como agente extintor es que es conductor de la electricidad, es conductora de la electricidad el agua, y por tanto a la hora de utilizarla puede suponer riesgos de electrocución. Y entonces el fabricante de este extintor nos dice que tal como va a salir proyectada el agua y la proporción en la que está en la mezcla y demás condiciones, es apto utilizar este extintor para fuegos en presencia de tensión hasta 35.000 kilovoltios, lo cual quiere decir que, o sea, hasta 35 kilovoltios, quiere decir 35.000 voltios, lo cual quiere decir que podemos utilizarlo perfectamente en condiciones de baja tensión, ¿vale? Y empezaríamos a tener limitaciones para utilizarlo en alta tensión y a partir de 35.000 voltios, ¿vale? Es decir, que en principio, para la práctica totalidad de los ámbitos domiciliarios, salvo alguna excepción muy rara, y en gran cantidad de los emplazamientos que nos podamos encontrar en industria, salvo ya que estemos hablando de instalaciones que requieren alta tensión, pues lo vamos a poder utilizar sin mayores problemas, ¿vale? Toda esa información la tengo, por tanto, en la etiqueta y me indica todos esos datos. Lógicamente, hemos dicho que los extintores pueden ser más o menos eficaces en función del tipo de agente extintor que contienen y, sobre todo, pueden tener unos efectos extintores más beneficiosos u otros, ¿vale? Y también en base a esto, pues nos van a permitir una mayor o menor eficacia con respecto a los distintos tipos de fuego causados por los distintos tipos de combustibles, ¿vale? Este cuadrito que os pongo aquí es meramente a título informativo. No os lo tenéis que saber, no os tenéis que saber los distintos tipos de posibles extintores que tengamos y las características y los tipos de fuego. Sí
tenemos que tener muy claro lo que vimos en la clase anterior. Es decir, yo sí tengo que saber, por ejemplo, cuáles son los efectos extintores del agua, tengo que saber cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Tengo que saber cuáles son los efectos extintores del dióxido de carbono y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Pero no me tengo que saber la tabla de los extintores, ¿vale? Me refiero para que nadie se agobie. Esto solamente os lo pongo a nivel informativo. Y sí que en la tabla os he incluido, porque es uno de los novedosos, el extintor F500, que es el agente encapsulador, que es el que se está especialmente indicado para los fuegos de las baterías de ion litio, de los coches eléctricos, de los patinetes, etcétera, que como ya sabéis, tienen unas características especiales porque los fuegos de las baterías eh, es indistinto el que contemos con comburente o no para que ardan, ¿vale? Es decir, una batería de ion litio que está ardiendo no necesita especialmente un aporte de oxígeno para arder. Lógicamente ya sabemos que el oxígeno ambiente va a estar ahí, pero la clave del asunto está en que aunque yo utilizara técnicas de sofocación, no voy a apagar el fuego, ¿vale? Porque aunque yo evite que el oxígeno se ponga en contacto con la batería que está ardiendo, eso no me va a permitir apagar el fuego, ¿vale? Porque aunque yo sofoque, a la batería le da igual el tener oxígeno o no para proseguir ardiendo. Entonces, el agente encapsulador lo que hace es confinar el fuego, ¿vale? Es decir, crear precisamente, pues eso, como una cápsula que envuelva completamente ese material, en este caso esa batería, y no es que apague el fuego, pero el fuego va a continuar en el interior, ¿vale? Pero lo que sí consigue es prevenir que se propague, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis, que es el tipo de agente extintor que más conveniente para este tipo de fuegos y cuál es su finalidad, ¿vale? Que, hombre, lógicamente tiene cierto, refrigera, tiene efectos extintores, pero que sobre todo su finalidad fundamental es mantener confinado el fuego y que no, este no se propague al entorno, ¿vale? Bien, condiciones, hemos dicho, ¿no? Hay una serie de, el reglamento de instalaciones de protección contra incendios lo que hace es que nos define una serie de condiciones que son transversales a los extintores y que se tienen que cumplir en cualquier caso, sin perjuicio de que luego las normativas, bien sea el código técnico de la edificación, bien sea el reglamento de instalaciones de protección contra incendios o los reglamentos específicos que regulen determinados tipos de instalaciones, nos precisen algunas cuestiones adicionales, ¿vale? Bueno, como mínimo, ¿qué condiciones o qué características nos dice el reglamento de instalaciones de protección contra incendios que tienen que cumplir los extintores? Pues nos dice, pues mira, los extintores tienen que estar ubicados en lugares fácilmente visibles, tienen que ser accesibles, no podemos tener elementos que dificulten el acceso a los extintores y tienen que estar convenientemente señalizados para indicar dónde están ubicados. Además, nos dicen también que los extintores preferentemente deben estar ubicados próximos a aquellos lugares donde se prevea mayor probabilidad de que se pueda producir un incendio. Y en este sentido, si recordáis, ya os lo estuvimos comentando en la clase anterior, ¿vale? El propio es el F500, se llama así, ¿vale? El agente encapsulador, ¿vale? Se llama así el extintor y así hasta donde yo sé es como se llama el agente extintor, ¿vale? Es como una especie de espuma para entendernos. Eso es una espuma, ¿vale? Bien, lo que os decía, próximos a los lugares donde sea más probable que se pueda producir el incendio, ¿vale? Por ejemplo, decíamos, si nos fijamos ahora ya con esas gafas de prevencionista que nos tenemos que ir poniendo ya, si nos fijamos en un cuadro eléctrico, vamos a ver que en las proximidades de ese cuadro eléctrico probablemente nos vamos a encontrar un extintor de dióxido de carbono, que como ya sabemos son los más adecuados para fuegos en presencia de tensión eléctrica.
¿no? Entonces, lógicamente, y además esto nos lo dicen las normativas, tanto el Código Técnico como el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales nos dicen que en proximidad de los cuadros eléctricos, pues los extintores que se deben de ubicar son extintores de dióxido de carbono, ¿vale? Bueno, pues lógicamente en proximidad a ellos, puesto que también es la recomendación, bueno, no la recomendación, la indicación que nos hace el Reglamento de Seguridad contra Incendios de las instalaciones de protección contra incendios, tendremos que tener un extintor adecuado al tipo de fuego previsible que se pueda producir allí. Esa es una condición, pero también hay otra, que es los extintores deben estar ubicados preferentemente cerca de las salidas de evacuación. ¿Por qué? Porque también hay otro criterio fundamental a la hora de ubicar los extintores y es, hombre, que tenemos que utilizarlos con la mayor seguridad posible, puesto que evidentemente el tener que utilizar un extintor ya entraña unos ciertos riesgos porque me tengo que aproximar en cierta medida al fuego. Lo que sí me tengo que garantizar es poder abandonar ese recinto rápidamente y de forma segura. Por tanto, la ubicación de los extintores no solo tiene que responder a la proximidad a los puntos de generación, sino también a que la persona que tenga que hacer uso de ellos tenga fácilmente la posibilidad de evacuar ese recinto en el caso necesario, ¿vale? Por tanto, próximos a los lugares de probable generación de incendios, pero cerca de las salidas, ¿vale? Para que podamos utilizarlo sin riesgo, es decir, no en la última esquina, que yo me tenga que recorrer toda la sala para poder alcanzar el extintor que encima además tengo detrás de una planta, ¿no? Pues eso, no. Lo tengo que tener cerquita de la puerta y lógicamente ubicado en aquellas zonas donde sea más previsible que podamos tener el foco del incendio, ¿no? Además, también nos indica que deben estar o bien colocados sobre un soporte o colgados de la pared, ¿vale? Y que más o menos la altura de las manetas, la altura de las manetas del extintor, pues quede entre unos 80 o 120 centímetros sobre el suelo aproximadamente, para que sea relativamente fácil colgarlo y descolgarlo. Además, también, fijaos que dentro de que, lógicamente, el reglamento de instalaciones de protección contra incendios aplica a cualquier sitio y, por tanto, da unas pautas relativamente bastante generales, como estáis viendo, sí que ya nos da una primera indicación acerca de de cómo vamos a tener que calcular la dotación mínima de extintores que va a hacer falta, porque nos dice que el recorrido horizontal que tiene que haber desde cualquier posible origen de evacuación hasta el extintor más cercano no debe de superar 15 metros. Por tanto, esto ya nos está dando una pauta de dimensionamiento en lo que se refiere al número de extintores que yo voy a tener que disponer, que instalar. Porque claro, lógicamente en función de dónde tenga yo el origen de evacuación, tendré que ver si realmente cumplo con esta condición de que a 15 metros en distancia horizontal dispongo de un extintor o no. ¿Vale? Los orígenes de evacuación vienen definidos por las distintas normativas. Cuando hablamos de salas muy pequeñitas, normalmente el origen de evacuación se considera la puerta de esa sala, mientras que cuando hablamos de locales de una mayor superficie, el origen de evacuación se considera el punto más alejado de la puerta, ¿vale? Entonces eso ya hay que ir jugando en función con lo que la normativa aplicable nos indica, ¿no? Pero en cualquier caso, nos da un criterio. Nos dice, oye, desde el origen de evacuación hasta el extintor más próximo, pues no debe haber más de 15 metros. Y eso es algo que nos debe de sonar. ¿Cómo se utiliza un extintor? Bueno, pues tenemos una serie de pautas comunes a la utilización de los extintores, que son cuando cuenta con manómetro, que no siempre, ya lo hemos dicho, tenemos que comprobar que está en carga.
¿vale? Que el extintor se encuentra en óptimas condiciones. Vamos a tener que retirar el pasador de seguridad, para lo cual normalmente suele ser necesario presionar ligeramente la maneta superior con la finalidad de que éste se deslice fuera del canal en el que está insertado, ¿vale? Para poder presionar la maneta superior. Si yo no quito el pasador de seguridad, no voy a poder presionar la maneta, ¿vale? Y una cosa muy importante es que siempre antes de hacer uso del extintor debemos de hacer un disparo de prueba independientemente de que hayamos verificado, en el caso de que cuente con manómetro, que se encuentra en carga. También tenemos que tener en cuenta un poco el tipo de agente extintor que contiene el extintor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono no hay problema porque ya sabemos que es un gas que está presurizado en el interior del recipiente y, por tanto, la distribución del agente extintor va a ser homogénea en el interior del mismo sin que hagamos nada especial. Pero, por ejemplo, los extintores de polvo polivalente, lógicamente, en principio los extintores, gracias a Dios, es algo que no tenemos que estar utilizando todos los días, ni mucho menos. Pero claro, lógicamente un extintor de estar o bien colgado o puesto sobre un soporte durante mucho tiempo, y si está compuesto de un sólido, como es el polvo polivalente, es un sólido pulverulento, pero un sólido. Y un sólido, por tanto, tiende a ir decantando y depositarse con el paso del tiempo en la parte inferior del extintor. De tal manera que cuando muy probablemente yo vaya a tener que hacer uso del extintor, lo que va a ocurrir es que el polvo está fundamentalmente ubicado en la parte inferior del extintor. Entonces, sí conviene darle la vuelta un par de veces al extintor con la finalidad de que el polvo vuelva a mezclarse en cierta manera con el resto del propelente y elementos que vayan en la mezcla del agente extintor. Por ejemplo, si es un extintor de polvo polivalente que contiene agua, pues también contendrá agua el recipiente, ¿vale? Bien, ¿qué más hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlo? Pues ya lo hemos dicho cuando hemos dicho que un extintor tiene que estar ubicado cerca del posible punto de utilización, de por tanto de riesgo de generación de incendio, pero también de la salida, es porque yo siempre que utilice un extintor me tengo que garantizar el tener una vía de escape. Tengo que asegurarme de que yo puedo abandonar esa sala sin problema en el caso de que el fuego se descontrole y no tenga yo la capacidad de extinguirlo con el extintor, ¿vale? Y además, como característica general de utilización, debemos de procurar emplear el agente extintor dirigiéndolo el chorro del agente extintor hacia el punto de contacto de las llamas con el combustible, porque nuestra intención es precisamente separar las llamas del combustible que arde, ¿vale? Entonces, con un movimiento de zigzag, dirigir el chorro del agente extintor a la base de las llamas con la finalidad de separar las llamas del extintor, del combustible, ¿vale? Y de esta manera ejercer un mayor efecto de extinción cuando estamos utilizando este medio, ¿vale? ¿Alguna duda, consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Vale. Vale, perfecto. Veo que hay alguna preguntilla por ahí. Pregunta Oscar si se ve algo. Entiendo que te refieres a la visibilidad que vamos a tener cuando utilizamos un extintor, ¿no? Si la pregunta es en relación a eso, ya os comenté que, por ejemplo, los extintores de nieve carbónica lo que generan es como una especie de espuma, ¿vale? Vamos a decirlo así, que tiende a depositarse rápidamente, pero también genera parte de como cierta humo, vamos a decir, no es la palabra más apropiada, que reduce un poco la visibilidad, pero no tanto. Los extintores que más reducen la visibilidad son los de polvo, ¿vale? Los de polvo polivalente sí que generan una nube bastante importante. Por eso insistir en lo relativo al tener siempre una vía de escape cercana, porque es verdad
que el descargar un extintor de polvo va a generar una nube que va a reducir sensiblemente la visibilidad, ¿vale? Entonces, en el exterior, hombre, eso influye, pero en interiores es bastante relevante. Entonces, es importante el tener eso presente, ¿vale? Y luego, pregunta Juan Ignacio que cuánto dura un extintor. Pues claro, ¿de qué depende el tiempo que dura un extintor? Depende de varias cosas. Lo primero, depende de la capacidad de carga que tiene. Lógicamente, cuanto a mayor carga tenga un extintor, mayor tiempo dura. Pero también depende muchísimo de la sangre fría del que lo utiliza, ¿vale? Si yo utilizo el agente extintor de manera que voy haciendo este movimiento de zigzag, haciendo disparos controlados hacia las llamas para poder apagar el fuego, me puede durar hasta 20 segundos, 30 segundos, incluso quizá un poquito más, insisto, dependiendo de la capacidad de carga y de la sangre fría que yo mantengo. Ahora, si lo aprieto ahí a muerte y lo descargo, me puede durar 6 o 10 segundos, ¿vale? Entonces, no es que tenga una duración estandarizada, sino que depende de eso, de la capacidad de carga y de cómo yo lo utilice, ¿vale? Eh, a ver, no es lo más ideal el utilizar el polvo polivalente sobre una persona porque es abrasivo, más que alérgico, es que, hombre, lógicamente si alguien tiene alergia al tipo por ejemplo, los bicarbonatos, que es lo que contiene, pues lógicamente le afectaría. Pero lo que sí que es cierto es que, hombre, por supuesto, por inhalación te puede afectar y te puede afectar también porque es un abrasivo, ¿vale? Es decir, que te puede provocar heridas en la piel, ¿vale? Entonces, pero claro, también tenemos que valorar qué es lo que pasa, ¿vale? Que, o sea, que decir que si tenemos una persona que está ardiendo, lo ideal para apagar un fuego de una persona es una manta ignífuga, es el medio más seguro, ¿vale? Pero lógicamente, desde el punto de vista de la protección de las personas, ningún agente extintor es idóneo, ¿vale? Para ser proyectado sobre las personas. Están pensados más bien para apagar los fuegos de los materiales, ¿vale? Bien, vamos a ver otro de los tipos de instalación o de sistema de protección contra incendios que más habitualmente nos podemos encontrar, que son las bocas de incendio equipadas, ¿vale? Las bocas de incendio equipadas son, en definitiva, mangueras de agua o de otro tipo de agente extintor, porque las mangueras también se pueden utilizar para la aplicación de espumas. Por ejemplo, en el ámbito industrial es bastante habitual contar con mangueras que nos permitan la aplicación de espumas, ¿vale? Pero en cualquier caso, en definitiva, una boca de incendio equipada es una manguera que cuenta con toda una serie de elementos que nos permiten utilizarla satisfactoriamente para apagar un fuego. ¿De qué elementos consta una boca de incendio equipada? Bueno, pues la boca de incendio consiste en una manguera que está ubicada en el interior de un armario. El armario tiene como finalidad fundamental el proteger mecánicamente tanto la manguera como sus componentes, ¿vale? De tal manera que no se vea dañada por elementos externos o por condiciones ambientales, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en el interior de un armario de una boca de incendio equipada? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a encontrar una válvula, una llave de paso que nos permite abrir el flujo del agua o agente extintor para poder llenar la manguera y poder aplicarlo. Nos vamos a encontrar un manómetro indicativo de la presión. Nos vamos a encontrar una devanadera donde va enrollada la manguera y nos vamos a encontrar, lógicamente, la propia manguera enrollada en esta devanadera y una lanza de proyección, que es la que nos permite aplicar el agente extintor sobre el fuego. ¿Vale? Estos son los elementos que nos vamos a encontrar fundamentalmente en una boca de incendio. ¿Vale? Eh, a ver, unos se enfocan rápido, otros. Como dice Marina, efectivamente, claro, eso es.
Claro, depende exactamente, es lo que dice Marina. Y además también depende de las dimensiones del fuego, insisto, ¿vale? Cuando estamos en los polígonos de fuego, depende de las condiciones en las que estás. Ten en cuenta que los polígonos de fuego además normalmente están, bueno, normalmente no, los polígonos de fuego están al aire libre, ¿no? Entonces, dependiendo de si haces prácticas de fuego en interiores, que ya sabéis que a veces los montan en el interior de casetas y demás, pero muchas veces las prácticas las hacen en el exterior. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el exterior tenemos un factor adicional que influye, que es el aire, el viento. ¿Vale? Entonces, muchas veces en los polígonos de fuego tardamos muchísimo en apagar un fuego porque este se reaviva porque tenemos un suministro de oxígeno brutal y porque además tenemos aire que favorece que el fuego se reavive. ¿Vale? El viento hace un efecto muy importante en el fuego. ¿Vale? Entonces, por eso muchas veces también es verdad que se ve. ¿Vale? Las vías de 45 las pueden utilizar los trabajadores. Ahora vamos a hablar de ellas, que no hemos llegado. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos comunes que tienen las mangueras. Y como ya apunta Jonathan, existen fundamentalmente dos tipos de mangueras que pueden utilizar las brigadas de emergencia, es decir, los trabajadores y que están instalados en los establecimientos y locales previstos en primera instancia para que lo utilicen las propias brigadas de emergencia de los establecimientos. Por supuesto, los bomberos también las van a poder utilizar, pero los bomberos tienen estas y otras mangueras, ¿vale? Pero las que nosotros nos vamos a encontrar son esencialmente las bocas de incendio de 25 milímetros y de 45 milímetros, pero cada una de ellas tiene unas características específicas que es muy importante que tengamos claras y que son las siguientes. Las bocas de incendio de 25 milímetros están construidas con caucho, bueno, con un material plástico que es semirrígido, mientras que las mangueras de 45 milímetros son de material textil y son flexibles, ¿vale? ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues bastantes. Las mangueras de 25 milímetros están permanentemente conformadas con la forma cilíndrica de la manguera. Es como la manguera del jardín, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que está permanentemente con su forma cilíndrica, de tal manera que tenemos permanentemente el circuito por el cual puede circular el agua, está permanentemente operativo, ¿vale? Esto implica que, a diferencia de las mangueras de 45 milímetros, las mangueras de 25 milímetros se pueden utilizar sin necesidad de que sean completamente desenrolladas de la devanadera, porque están ya previamente conformadas con su forma cilíndrica, ¿vale? El agua puede fluir a través de la manguera aunque esté enrollada en la devanadera en parte, ¿vale? Lógicamente yo tendré que desenrollar la parte de la manguera que necesite para poder utilizarla, ¿vale? Esto también tiene otra consecuencia, y es que al tener un diámetro menor, ¿vale? Al ser un diámetro de manguera de 25 milímetros, puede manejarlas una sola persona en lo que se refiere a la proyección. Se recomienda que se utilice como mínimo por dos personas para que haya una persona manejando la válvula que está en el armario, ¿vale? Y que esto permita, por tanto, el abrir y cerrar el flujo del agua o agente extintor de una manera más cómoda que si es la misma persona la que tiene tanto que encargarse de abrir la llave como de ir luego al punto donde haya que utilizar la manguera para apagar el fuego. Por eso lo podría utilizar una única persona, pero se recomienda dos personas. En punta puede haber una única persona porque la presión que ejerce el agente extintor, el agua, fundamentalmente, a la hora de utilizarla, no es muy significativa y existe una cierta facilidad de control de la manguera cuando la estamos utilizando. Lógicamente, el caudal de agua que me ofrece es menor porque tiene menor diámetro y esto conlleva que ofrecen una menor eficacia frente al fuego que otros tipos que la otra manguera, que la manguera de 45 milímetros. Y por esta razón también es más fácil de utilizar porque tiene menos presión y además, al no ser necesario desenrollarla por completo y al ser más fácil de utilizar, en emplazamientos más reducidos son muy prácticas, ¿vale? Pero también ofrecen menos capacidad de extinción que una manguera de 45. La manguera de 45 milímetros, como hemos dicho, está fabricada con un material textil y está plegada y enrollada en la devanadera. Al estar plegada y enrollada, no podemos utilizarla sin desenrollarla.
¿vale? Hasta que yo no desenrollo completamente toda la extensión de la manguera, no puedo abrir la válvula para que la manguera se llene, ¿vale? Tengo que desenrollarla por completo. Al tener un mayor diámetro, lógicamente, esto también hace que sea algo más difícil de utilizar. De tal manera que la presión en punta que ejerce el agua cuando sale de esta manguera es significativamente mayor que la que tiene la vía de 25 milímetros. Esto implica que en punta, en el punto donde nosotros estamos proyectando el agua al fuego, se requiere como mínimo 2 personas, ¿vale? Porque la primera persona es la que va a dirigir el chorro del agua hacia el fuego, y la segunda persona se va a encargar de aguantar el empuje que tiene la manguera, la presión del agua cuando está saliendo, ¿vale? Y lo ideal es tener 3 personas, porque de esta manera tenemos también otra persona en la válvula para poder abrir y cerrar el flujo del agua, ¿vale? Por tanto, BIES de 25 como mínimo una persona recomendable 2, BIES de 45 como mínimo 2 personas recomendable 3, ¿vale? Y insisto, miembros de la brigada de emergencias, evidentemente con su capacitación, ¿vale? De hecho, cuando se hacen prácticas con fuego real en los polígonos de fuego, se utilizan los dos tipos de mangueras, de 25 y de 45, ¿vale? Lógicamente, una BIE de 45 que tiene un diámetro mayor ofrece mayor capacidad de extinción, pero también es más difícil de utilizar, ¿vale? Por lo que digo, porque ejerce más presión y es más complicado, ¿vale? ¿Vale? Hombre, tanto como que, pero a ver, que todo depende de la fuerza que tenga uno, ¿vale? Pero sí sale con fuerza. Es decir, es difícil que una sola persona pueda dirigir adecuadamente el chorro del agua a la vez que está sujetando la presión de la manguera. Probablemente se te vaya un poco, ¿vale? Entonces por eso se requiere que haya 2 personas. En cambio con eso, con la vía de 25, pues no pasa porque tiene mucha menos fuerza en ese sentido, ¿vale? Características comunes que tienen hemos dicho, ¿verdad? Antes hemos estado viendo lo que nos decía el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios con respecto a los extintores. Ahora vamos a ver qué características comunes tienen que cumplir las bocas de incendio, según lo que nos dice igualmente el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Es decir, sin entrar a considerar las prescripciones particulares que nos puedan indicar tanto el Código Técnico de la Edificación como el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales o los reglamentos industriales concretos, ¿vale? Lo que nos dice el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios es que las vías tienen que estar en el interior de su armario, en un soporte rígido, instaladas como máximo a una altura de 1,5 metros sobre el suelo y debidamente señalizadas, ¿vale? Que además tienen que estar ubicadas las bocas de incendio a una distancia máxima de 5 metros con respecto a las salidas. Es decir, se repite el criterio de que los medios de protección contra incendios deben estar ubicados cerca de las salidas, ¿vale? Con la finalidad que ya hemos apuntado, que es que siempre nos garanticemos la posibilidad de poder abandonar el recinto de manera ágil y rápida en el caso de que el fuego se descontrole. Además, tienen que estar completamente despejadas de cualquier elemento o material que dificulte el acceso a las mismas o su utilización, ¿vale? No puede haber nada en el entorno de una boca de incendios que dificulte el que podamos acceder a ella y utilizarla. Y también nos da un criterio, en realidad nos da dos, porque ya no, el número de bocas de incendio ya nos viene aquí ya en cierto modo determinado, primero por la distancia a las puertas de salida, ¿verdad? Pero también nos da otro criterio. Nos dice el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios que el sector de incendios en el que se encuentre la manguera tiene que quedar cubierto por al menos una boca de incendio, y para ello el criterio es la longitud de la manguera incrementada en un radio de 5 metros, ¿vale? De tal manera que esa distancia, la longitud de la manguera más 5 metros, tiene que ser suficiente para, como vemos en el dibujo,
cubrir la totalidad del sector de incendios. Lógicamente, si este sector de incendios fuera el doble, pues resulta que lógicamente no todo el sector quedaría cubierto por esa manguera. Ergo, harían falta como mínimo 2 mangueras, ¿vale? Con la finalidad de poder cubrir la totalidad de la superficie del sector, ¿vale? Estas son, insisto, condiciones transversales que aplican a cualquier tipo de manguera de incendios, de cualquier boca de incendio equipada, independientemente de si es una vía de 25, si es una vía de 45 y dónde esté instalada, ¿vale? En general, estas son las condiciones mínimas. Luego ya el Código Técnico de Edificación, el Reglamento de Industria y los reglamentos de instalaciones ya nos particularizan otras cuestiones, pero estas son las mínimas. En cuanto a la utilización, pues lógicamente es necesario abrir el armario y comprobar que la manguera y sus componentes se encuentran en buen estado. Desenrollar, si es una vía de 25, el tramo necesario para poder utilizarlo, o si es una vía de 45, la totalidad de la extensión de la manguera para poder utilizarla, ¿vale? Abrir la llave de paso, sujetar firmemente la lanza entre el número de personas adecuado en función del tipo de manguera, seleccionar el tipo de chorro que vamos a utilizar, que ahora vamos a hablar de ello, porque eso es el juego que nos permite hacer la lanza, ¿vale? La lanza de proyección de la manguera nos permite distintas posiciones que son las que nos van a permitir distintos tipos de uso de las mangueras de incendio, ¿vale? Y igual, intentar dirigir el chorro de la manguera hacia la base de las llamas, moviendo la lanza de lado a lado, ¿vale? ¿Qué posiciones tiene una lanza de una boca de incendios, de una manguera de incendios? Bueno, pues se distinguen fundamentalmente 3 posiciones. Cada una tiene una función concreta. Tenemos el chorro sólido. El chorro sólido es, lógicamente, la posición más cerrada, en la cual lo que tenemos es un chorro de agua muy potente, que es muy útil para, fundamentalmente, 2 cosas. La primera, para conseguir separar materiales. De hecho, si lo veis, si os fijáis en la televisión, cuando estamos viendo a los bomberos que están apagando un fuego, vamos a observar que, por ejemplo, todos recordáis cuando estuvimos hablando de las técnicas y métodos de extinción de incendios, uno de ellos era la desalimentación o eliminación, que consistía en retirar el combustible. Si yo lo que tengo son materiales sólidos combustibles desplazables en el entorno de la zona en la que se ha producido el fuego, uno de los medios de poder retirar esos materiales sin que yo me tenga que acercar físicamente poniéndome en peligro para poder retirarlos es precisamente utilizar el chorro sólido de la manguera. De tal manera que con él lo que hago es que lo aparto, ¿vale? Yo desplazo de allí, por ejemplo, restos de palés, restos de materiales combustibles que pueda haber en las proximidades, los aparto con el chorro fuerte de la manguera para que no sirvan de combustible para el fuego. También, lógicamente, tiene un efecto muy importante en lo que se refiere a separar las llamas del combustible y el chorro sólido es especialmente eficaz para el enfriamiento, que si recordáis es otra de las técnicas de extinción de incendios. El enfriamiento consiste en que yo rebajo la temperatura del combustible por debajo de su punto de ignición, de manera que consigo que el fuego se apague, ¿vale? Entonces, o que no se inicie, porque recordad también que si yo, por ejemplo, lo que tengo son materiales combustibles en las proximidades de la zona que está ardiendo, pero son materiales fijos que no puedo desplazar, ¿vale? Lo que tengo que hacer es mantenerlos refrigerados, evitar que alcancen la temperatura de ignición y puedan empezar a arder, ¿vale? Como el resto de los materiales que ya están ardiendo. Entonces, las mangueras en chorros sólidos son muy útiles para también conseguir este objeto de enfriamiento. Luego tenemos el cono de ataque, que es una posición intermedia que nos permite, mediante un abanico más amplio, ¿vale? De una difusión más amplia del agente extintor, del agua o de las espumas, conseguir un doble efecto de ataque al fuego. Y es
Conseguir aproximarnos más, lógicamente el chorro sólido yo lo puedo aplicar desde una distancia mucho mayor, ¿vale? Porque sale con muchísima fuerza y puedo yo estar más lejos del punto de aplicación. Mientras que, lógicamente, según yo voy abriendo el abanico, el cono va siendo más grande y esto implica que la distancia a la cual yo puedo actuar, pues también se va reduciendo en cierta medida, ¿no? El cono de ataque sí que es cierto que es muy práctico para poder aproximarnos al fuego, pero también para poder extinguirlo, ¿vale? Porque lo que nos conseguimos con este efecto es una reducción de la temperatura según nos vamos aproximando, pero también un satisfactorio ataque al fuego. Y por último tenemos la cortina de protección. La cortina de protección consiste en la máxima amplitud de apertura, de tal manera que lo que yo consigo literalmente es tener una pantalla de agua que lo que está haciendo es refrigerar el aire y evitar que las llamas puedan alcanzar a las personas que se están aproximando, ¿vale? De hecho, muchas veces lo que podemos ver también cuando aparecen imágenes de los bomberos actuando en caso de un incendio, lo que tenemos es que están aplicando varias mangueras a la vez y cada una de ellas está en una posición distinta, porque lo que conseguimos al aplicar varias mangueras a la vez, que es lo que se llama la simultaneidad, ¿vale? Es poder tener tanto una cortina de protección, ¿vale? Conseguir que los que estamos allí estemos cubiertos por una pantalla de agua que nos está refrigerando el aire y previniendo que el calor, la temperatura, las llamas puedan alcanzarnos, y a su vez estoy pudiendo aplicar un cono de ataque, un chorro sólido en una posición próxima al fuego, ¿vale? Entonces, lógicamente las mangueras se pueden combinar en su utilización para conseguir unos efectos óptimos y más eficaces, ¿vale? Vale, ¿alguna recomendación o dato importante a tener en cuenta respecto a los depósitos de agua contaminada? Hombre, pues que hay que hacerles el mantenimiento y las revisiones preceptivas, como es lógico, ¿vale? Y los tanques de almacenamiento presentan riesgo de asfixia y zonas confinadas. Ah, bueno, claro, eso ya se refiere al acceso, al interior. Eso lo vamos a estudiar, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a estudiar en la asignatura 5, como ya sabéis, en riesgos específicos, en la cual estudiamos los riesgos ligados a los espacios confinados, ¿vale? Y cuando hablemos de espacios confinados veremos que los espacios confinados son aquellos que se caracterizan por tener accesos limitados, que tienen una ventilación deficiente, que además no están pensados para ser ocupados por personas, como puede ser cualquier tipo de tanque o depósito, sea de agua contra incendios o de lo que sea, y en su interior tenemos problemas ligados a la atmósfera que podemos encontrarnos, que puede ser deficiente en oxígeno, puede ser una atmósfera tóxica, puede ser una atmósfera inflamable, sobreoxigenada, explosiva, etcétera, ¿vale? Entonces, eso lo veremos con mayor detenimiento en la asignatura de riesgos específicos. Pero me refiero desde el punto de vista de a qué es importante tener en cuenta con respecto a estos tanques desde el punto de vista de su eficacia, pues lógicamente el hacer los mantenimientos preceptivos recogidos en la normativa, ¿no? Ahora veremos algunas condiciones que tienen que cumplir. Y luego tenemos las mantas ignífugas, que como ya hemos comentado, la manta ignífuga es probablemente el medio más seguro para apagar el fuego en el caso de que lo que tengamos es una persona a la que se le han prendido, por ejemplo, la ropa, ¿no? Es el medio más eficaz, más seguro y que menos daños va a poder producir a mayores, aparte de los que ya está produciendo el fuego, ¿vale? ¿Qué es una manta ignífuga? Pues hombre, una manta ignífuga es una lámina de un material ignífugo que nos permite el aplicar una técnica esencialmente de sofocación, ¿vale? Sobre un material que está ardiendo o una persona, lógicamente, ¿vale? Las mantas van envasadas en el interior de una bolsa que tengo que desprecintar, tengo que abrir cuando la voy a utilizar y tienen que estar ubicadas igual pues en los puntos donde más fácilmente se prevea que puede ser necesario utilizarlas,
y deben de ser fácilmente visibles y accesibles. Lógicamente, a la hora de utilizarla tenemos que seguir las instrucciones del fabricante de la manta. Las mantas suelen venir equipadas con una especie como de doblez que permite proteger las manos de la persona que las está utilizando para evitar que se queme, ¿vale? Y lo que sí es más importante con respecto a la utilización de la manta ignífuga es, en contra de lo que muchas veces vemos, sobre todo en películas y en ficción, que están ahí con la manta, que están levantándola y aplicándola como venteando, pues realmente el ventear no es lo más adecuado. Lo más adecuado es cubrir la manta, cubrir lo que tenemos el material que tenemos que apagar o cubrir a la persona y mantener la manta sin ventear, porque si lo que yo estoy haciendo es ventear, estoy continuamente introduciendo aire y al final lo que estoy consiguiendo es reavivar el fuego, más que apagarlo, ¿vale? Entonces, es importante el utilizarla con esa precaución, ¿vale? Sí, efectivamente, eso es. Ahora también hay, eso es. Hay mantas que me permiten el vaciar completamente o sea, el cubrir un coche para el caso ahora de los coches eléctricos, ¿vale? Pero insisto, en cualquier caso, la sofocación no apaga el fuego de una batería. ¿Vale? Porque la batería, aunque no tenga oxígeno, va a continuar ardiendo hasta que se consuma por completo. ¿Vale? ¿Qué otros tipos de instalaciones de protección contra incendios me puedo encontrar? Bueno, pues me puedo encontrar, aparte de equipos como los que hemos estado viendo, de los extintores, de las bocas de incendio, etcétera, nos encontramos otros sistemas. De hecho, en el temario tenéis la descripción de todos ellos, ¿vale? Pero yo solamente voy a mencionaros alguno para que los tengamos en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando nos encontramos en la situación de detectar un posible incendio, contamos con medios que nos permiten dar la alarma, ¿vale? Medios manuales. Estos medios son los pulsadores de alarma de incendios, que implican una detección por parte de una persona de una situación de emergencia, sea un incendio o sea otra, y lo que se hace es dar la alarma a través del correspondiente pulsador. También tenemos los detectores de incendios, ¿vale? Que pueden ser de muy distintos tipos. Podemos tener detectores de humos, detectores de llamas, etcétera, ¿vale? Que lo que hacen es detectar el fuego, a ser posible en una fase temprana, con la finalidad de que sea posible atajarlo a la mayor brevedad posible. Tenemos también sistemas de aviso de alarma de incendios, como puedan ser sirenas de alarma, sistemas optoacústicos, ¿vale? Que nos permitan dar la alarma en caso de que se produzca una situación de emergencia. Contamos con sistemas de extinción automática, como pueden ser los sprinklers o rociadores, otro tipo de sistemas, como vamos a ver ahora, los relativos a las campanas de cocina, que se han introducido en mayo del año pasado, cuando se modificó el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. El mismo decreto que aprobó este nuevo reglamento introdujo cambios tanto en el Código Técnico de la Edificación como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, y una de las modificaciones que se introdujo en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios fue precisamente incluir las instalaciones de extinción en campanas de cocina, que ahora las mencionaremos un poco, y eh, en cuanto a sistemas de extinción automática, pues insisto, existen distintos. Los sprinklers se basan en contar con un dispositivo de vidrio termofusible, que lo que ocurre con él es que al detectar, no al detectar, sino que se funde con el calor, ¿vale? Y en el momento en que se funde con el calor, pues el agua, el agente extintor, difunde libremente a través del sprinkler y produce el efecto de extinción del fuego, ¿vale?
Lógicamente, aparte de estos sistemas, también contamos con centrales de coordinación, ¿vale? Centralitas que permiten recibir señales. Por ejemplo, la señal de un pulsador de alarma, que permiten recibir la señal de aviso de activación de un detector de incendios y también transmitir señales. Es decir, dar un aviso de alarma, por ejemplo, automático a los bomberos, a los servicios de emergencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dar un aviso a sirenas de alarma, ¿vale? Para que se activen, dar un aviso de activación a las sirenas de alarma, o también incluso activar otro tipo de sistemas, como pueden ser sistemas de extinción o también sistemas de confinamiento y de protección frente a el humo, por ejemplo, sistemas de extracción de humos que generen un venteo para evitar que los humos se acumulen en determinados emplazamientos, sistemas de cierre automático de puertas cortafuegos, porque como ahora veremos, las puertas cortafuegos todas tienen que tener un sistema de cierre automático, lo que pasa es que esos sistemas de cierre automático pueden ser de distintos tipos, ahora lo vamos a comentar. También tenemos como otro tipo de instalaciones las canalizaciones que nos permiten trasladar el suministro de agua contra incendios hasta los puntos de utilización, ¿vale? Y el agua contra incendios puede proceder o del abastecimiento de la red pública, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid, el canal de Isabel II, o podemos contar, como ya alguno de vosotros ha apuntado, con sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Y estos sistemas de abastecimiento pueden funcionar por gravedad, es decir, porque tenemos un depósito elevado mediante el cual tenemos presión y caudal suficiente, o pueden requerir de un sistema de bombeo, ¿vale? De tal manera que para que yo pueda conseguir la presión necesaria y suficiente para lograr extinguir el fuego, no me basta únicamente el efecto de la gravedad, del peso al bajar del agua desde el tanque, sino que además necesito contar con un sistema de bombeo que me dé la presión necesaria para poder aplicar el agente extintor. Esto es muy propio que ocurra en industria. En industria muchas veces, bueno, y en edificios grandes también, ¿vale? Porque en edificios altos, sobre todo, en los cuales a lo mejor yo necesite mucha fuerza para que el agua pueda alcanzar plantas superiores, ¿no? En aquellos emplazamientos en los cuales yo puedo necesitar de presión auxiliar, ¿vale? Voy a contar no solo con sistemas de abastecimiento, sino también con estos sistemas de bombeo que me permitan contar con un caudal, un flujo de agua suficiente, ¿no? Luego tenemos puntos de abastecimiento que pueden estar distribuidos en vía pública o en el interior de los establecimientos, que son los hidrantes, ¿vale? Los hidrantes son puntos en los cuales los equipos de emergencia, los bomberos, pueden conectar sus mangueras, ¿vale? Y de esta manera tienen suministro de agua para poder atacar el fuego. Lo mismo en el interior de las edificaciones, tanto industriales como edificios de residenciales, oficinas, hospitales, etcétera, nos podemos encontrar columnas que lo que son canalizaciones interiores que me permiten llevar el agua, el agente extintor, hasta la planta o el punto concreto que yo necesito para poder extinguir el fuego, ¿vale? También tenemos los sistemas de extinción de los incendios en las campanas de cocina, ¿vale? Si recordáis, estuvimos viendo que que los fuegos relativos a los aceites o grasas comestibles utilizados en alimentación, en hostelería, restauración, etcétera, tienen una denominación específica, que son los fuegos de tipo F, y lo más relevante, como novedoso me refiero, que hay es que las instalaciones de protección de las campanas de cocina ya tienen su lugar en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y están reguladas por este reglamento. Estos sistemas pueden ser de activación manual o de activación automática, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que, si os fijáis, estos rociadores que podéis ver que están aquí fotografiados más de cerca, pues van estando ubicados en distintos puntos de la zona de la campana, con la finalidad de que si se produce un incendio en los quemadores, en las planchas, freidoras, marmitas, etcétera, pues que puedan actuar en el caso de que se produzca un incendio, ¿vale?
Vale. Luego, otro tema es que Andalucía hay una cometida de agua independiente desde la calle, en muchos edificios, por ejemplo, eso puede pasar. F de fritanga, como dice Marina, efectivamente, vale. Eh, Claro, eso es, sí. De hecho, eso cuando hablemos, como dice Jonathan, de los locales de riesgo especial, según los clasifica el código técnico, ¿vale? El código técnico de la edificación nos identifica cuáles son locales de riesgo especial que nos podemos encontrar en las edificaciones, ¿vale? Y entre ellos están las cocinas y en función de la potencia de los medios de la cocina, de la potencia instalada que tengan los equipos de la cocina, se clasifican las cocinas en función de si son de riesgo especial bajo, medio o alto y en base a esto tienen que contar con una sectorización con respecto al resto del establecimiento y por eso tienen que tener a lo mejor puertas RF, incluso en función de las dimensiones, no solamente una sectorización con puertas RF, sino también un vestíbulo de independencia. Para eso lo veremos más adelante cuando hablemos de los locales y zonas de riesgo especial, tal como las clasifica el código, ¿vale? El código técnico, ¿vale? Bien. Em, Luego tenemos también los sistemas de alumbrado de emergencia, la señalización de emergencia, ¿vale? Que nos sirve fundamentalmente para guiar la evacuación en caso de que se produzca un incendio. El alumbrado de emergencia se activa, se debe de activar, ¿vale? En el caso de que haya un fallo del suministro eléctrico y por tanto garantice una visibilidad, unas condiciones mínimas de iluminación, ¿vale? Que además nos lo marca la normativa, cuál es la iluminación mínima que sobre el suelo, de cuántos luxes tienen que, cuánta iluminancia tiene que facilitar la luz de emergencia para garantizar una evacuación segura. La señalización tiene que ser fotoluminiscente, de tal manera que sea visible, aunque no tengamos suministro eléctrico, la señalización de evacuación, me refiero, ¿vale? Y tiene que estar, todos los establecimientos, todos los emplazamientos, pues tienen que contar con estas instalaciones para garantizar unas condiciones seguras de evacuación. Y en cuanto a las puertas cortafuegos, que es lo que salió al principio, si recordáis, y que hemos ido mencionando en ocasiones según hemos ido avanzando, las puertas cortafuegos, la puerta RF debe tener siempre claraboya. Claraboya te refieres a un como un ojo de buey. Hasta donde yo sé, no, no es obligatorio, ¿vale? Que las puertas RF cuenten siempre con claraboya, ¿vale? En cualquier caso, las puertas cortafuegos tienen que estar diseñadas conforme a la normativa específica que las aplique. ¿Qué condiciones comunes tienen que cumplir las puertas cortafuegos? Que estas son siempre eh, eh, impepinables. Lo primero es que, lógicamente, las puertas cortafuegos tienen que estar construidas con materiales resistentes al fuego, es decir, ignífugos. La función primordial que tienen las puertas cortafuegos es garantizar la compartimentación desde dos puntos de vista. Primero, prevenir el paso de las llamas y el calor. Y segundo, garantizar una adecuada estanqueidad para que no filtre el humo. ¿Vale? Son los dos puntos esenciales que se tienen que cumplir, ¿vale? De tal manera que garanticen un tiempo mínimo en el cual ni el fuego, ni el calor, ni el humo sean capaces de atravesarla, manteniéndolos confinados en el lugar donde se ha producido el incendio y que con ello garanticemos que las condiciones de evacuación sean lo más óptimas posibles. Por tanto, esto implica que las puertas cortafuegos tienen que estar previstas para su cierre automático. El cierre automático de las puertas cortafuegos puede conseguirse de distintas maneras. Lo más normal y lo más habitual y lo que nos solemos encontrar en el 90% de las ocasiones es
un sistema de muelle, ¿vale? Un sistema de muelle que lo que hace es que cuando yo abro la puerta cortafuegos y la suelto, dejo de ejercer presión sobre ella, la puerta retorna automáticamente a su posición, ¿vale? Claro, lógicamente estos sistemas se desgastan con el tiempo, ¿vale? Entonces, puesto que las verdaderas condiciones de eficacia de una puerta cortafuegos dependen de manera absoluta de su cierre, ¿vale? Es muy importante que se las haga un buen mantenimiento, una buena revisión, porque claro, si la puerta cortafuegos se queda medio abierta, no llega a cerrar perfectamente, no está cumpliendo su función de garantizar esa estanqueidad, esa prevención del paso de los humos, ni esa sectorización, esa prevención del paso del calor y de las llamas. ¿Vale? También existen puertas cortafuegos que aparte de este sistema de muelle, cuentan con un sistema de cierre que se activa automáticamente. ¿Vale? Es decir, existen puertas cortafuegos que normalmente, mediante un sistema magnético, están vinculadas a una central de alarma, de tal manera que no es necesario que estén permanentemente cerradas, pero en el caso de que se produzca una alarma de incendios, se activa su cierre. ¿Vale? De tal manera que en ese caso la puerta automáticamente va a ir a su posición de cerrado de manera que garantice su función, que es la que ya hemos dicho, que no se propaguen las llamas, el calor ni los humos. ¿Vale? Como apuntaba al principio de la clase, me parece que fue Jonathan, eh, dejar puertas cortafuegos abiertas, o en su caso creo que comentó lo de que estaban cerradas con llave. Bueno, pues eso, evidentemente, si es una puerta situada en un recorrido de evacuación, es una barbaridad, ¿vale? Por definición, una puerta de evacuación tiene que estar permanentemente disponible su uso, ¿no? De hecho, ya sabéis que muchas veces en los siniestros que ocurren tienen mucho que ver que las puertas de evacuación no estaban correctamente operativas. De hecho, en muchos casos, no recuerdo exactamente si fue en las discotecas de Murcia, pero es muy probable que sí, no lo recuerdo con exactitud, con lo cual no os lo puedo asegurar, pero el hecho de que las puertas cortafuegos estén bloqueadas, además que muchas veces están bloqueadas de forma intencional para evitar que entre gente al establecimiento por la puerta de emergencia, ¿vale? Pues lógicamente es un peligro, ¿no? Porque en el caso de que haya que utilizarlas, pues están bloqueadas y no se pueden utilizar. Existen sistemas para prevenir eso, es decir, las puertas cortafuegos, la apertura de una puerta de evacuación se puede vincular perfectamente a un sistema de alarma, es decir, que se active la alarma en el caso de que esa puerta se abra, que no pasa nada. Oye, pues sí, hay un incendio, se activa la alarma, claro, ya lo sabemos, hay un incendio, pero si alguien la utiliza de forma indebida, ¿vale? Pues se puede dar un aviso de que eso se ha utilizado de forma indebida y se puede ir a ver qué pasa y demás. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es obstruir su utilización. ¿Vale? Y esa es una. Tenerlas cerradas pero bloqueadas. Porque cerradas tienen que estar, que es su posición idónea, salvo que cuenten, insisto, con un sistema que garantice que estando abiertas se van a cerrar automáticamente en el caso de que sea necesario porque se produzca una alarma de incendios, pero también nos podemos encontrar la situación opuesta, que es dejarlas abiertas, que también pasa y a lo mejor resulta que estamos haciendo la visita de revisión y lo que vemos es que tenemos una hermosísima puerta cortafuegos que la tienen allí con un calzo permanentemente abierta. ¿Vale? Pues tan problemático es, o tan problemática es una cosa como la otra, ¿vale? Porque lógicamente esa puerta cortafuegos que tengo bloqueada, abierta mediante un calzo, en el caso de que se produzca un incendio, no va a cumplir su función, ¿vale? Por tanto, puertas cortafuegos, importante, cerradas y en su posición, ¿vale? Vale, pero el código técnico sí dice que hay que hacer mantenimiento de las puertas cortafuegos, ¿vale? Es muy importante. El código técnico sí dice que hay que hacer mantenimiento de las puertas cortafuegos. ¿Vale? Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que hemos visto de las instalaciones y demás?
Perfecto. Bueno, pues hemos dicho que el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, una de las cosas fundamentales que hace es decirnos cuáles son las características transversales que tiene que cumplir las instalaciones de protección contra incendios que nos vamos a encontrar ubicadas en los establecimientos, en los edificios, etcétera, ¿vale? Y lo hace, pero no es lo único que hace, ¿vale? Este reglamento, aparte de decirnos, pues los extintores tienen que cumplir estas características, las bocas de incendio estas otras, los sistemas de detección automática de incendios y de extinción automática de incendios estas otras, los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios tienen que cumplir esto. También regula este reglamento, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, los requisitos para el diseño, fabricación y puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios. Los requisitos que tienen que cumplir las empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios. Las condiciones de los laboratorios de ensayo que hacen pruebas y verificaciones de estos sistemas. Las condiciones para el mantenimiento y la revisión por parte de los titulares de las instalaciones, es decir, de los usuarios, de este tipo de instalaciones de protección y los requisitos relativos a la inspección reglamentaria periódica a las que hay que someter a estas instalaciones, ¿vale? Todo ello también lo regula este reglamento. Entonces, nos dice, por ejemplo, requisitos de los productos e instalaciones de protección contra incendios y acreditación del cumplimiento. Que nos suene que cabe dos posibles formas de acreditar que una instalación de protección contra incendios, un extintor, una boca de incendios, un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, cumple las disposiciones. Y es una, que esté fabricado conforme a normas armonizadas, es decir, normas emitidas en el seno de AENOR, ¿vale? Normas UNE-EN o normas UNE-EN ISO, es decir, normas que homogeneizan los criterios de fabricación a nivel de España, sean las UNE, las normas que lo acreditan a nivel de la Unión Europea, UNE-EN, y las normas que lo acreditan a nivel internacional, las normas UNE-EN ISO, ¿vale? De tal manera que si yo cuento con normas armonizadas que me dicen cómo tengo que fabricar un extintor, pues lo que tengo que hacer es cumplir esas normas, con ellas fabrico el extintor, les hago los ensayos preceptivos que sean y ya está. Pero puede ocurrir que haya que hacer una instalación a medida, es decir, que haya que realizar un diseño específico de una instalación contra incendios que no esté recogido en una norma, sino que haya que diseñarla y construirla específicamente para un determinado tipo de actividad. Imaginaos una actividad industrial muy poco frecuente que presenta unos riesgos muy concretos y para la cual no contamos con unos medios estandarizados de protección y que requiere un diseño por parte del ingeniero industrial correspondiente de un sistema de protección contra incendios específica. Bueno, pues la legalización de este sistema requiere de una evaluación técnica y de una serie de ensayos. Bueno, pues todo esto está recogido también en el reglamento. También nos indica cuáles son los requisitos para la habilitación y el mantenimiento y conservación de esa habilitación por parte de las empresas que se dedican a instalar estos sistemas, por parte de las empresas que les hacen el mantenimiento. Nos indica cuáles son las preceptivas operaciones de mantenimiento y revisión de las instalaciones de protección contra incendios y también la inspección periódica por organismo de control autorizado a la que tenemos que someter estas instalaciones cada 10 años. Ahora bien, con respecto a la inspección periódica tenemos algunas particularidades, ¿vale? Sí, bien, es una buena pregunta lo que dice Jonathan, porque efectivamente el reglamento contempla que no solamente se puede hacer el mantenimiento por parte de empresas mantenedoras, sino que el reglamento contempla la posibilidad de que el propio usuario realice el mantenimiento de sus instalaciones de protección contra incendios. En definitiva, los requisitos con los que va a tener que contar van a ser muy similares a los de la empresa de mantenimiento. Por eso yo creo que en la práctica no lo he visto nunca, ¿vale? Que
Hay operaciones de mantenimiento que es más fácil que pueda hacer un usuario porque son revisiones meramente visuales, ¿vale? Pero claro, todas las pruebas, ensayos y verificaciones, si tengo que hacer la recarga del extintor, si tengo que hacer la prueba de estanqueidad, pues claro, al final requieren de unos medios con los cuales lo normal es que el usuario no los tenga. Entonces, no es que no se pueda, ¿vale? Porque el reglamento lo contempla, dice, no, es posible que un usuario asuma con medios propios, si lo desea, el mantenimiento de las instalaciones de protección, pero también es verdad que no es lo más habitual, ¿vale? Porque al final es necesario contar con unos medios que nos permitan hacer estas verificaciones, ¿no? Eh, ¿Cuándo hay que hacer inspección? Bueno, inspección reglamentaria tenemos que hacer de alguna manera, tenemos que contar que desde el momento en que se hace la puesta en servicio de la instalación, la legalización de la instalación con el informe preceptivo del ingeniero, de la empresa instaladora, etcétera, etcétera, a partir de ese momento, cada 10 años habrá que hacer una inspección periódica de las instalaciones de protección de ese establecimiento. Ahora bien, existen exclusiones a esta obligación y entonces, por ejemplo, el reglamento indica que no están obligados a pasar inspección periódica el uso residencial vivienda, el uso administrativo si tiene una superficie menor de 2.000 metros cuadrados, el uso docente por la misma razón si tiene una superficie menor de 2.000 metros cuadrados, si hablamos de establecimientos comerciales con superficies menores de 500 metros cuadrados, establecimientos de... Esto no hay que sabérselo, ¿vale? Lo único es que tengamos en la cabeza que en principio un establecimiento, un edificio que cuente con instalaciones de protección contra incendios, si no existe una normativa específica que nos regule inspecciones periódicas de sus instalaciones de protección contra incendios, de otra manera tendrán que pasar la inspección periódica cada 10 años. Por ejemplo, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales nos dice cada cuánto tenemos que pasar la inspección periódica en función de las características de nuestro establecimiento industrial y ese reglamento ya contempla la inspección de las instalaciones de protección contra incendios, ¿vale? Entonces, en el caso de que yo no tenga una normativa específica que me diga cada cuánto tiempo tengo yo que hacer las inspecciones, la tengo que pasar cada 10 años. Ahora bien, también me dice el reglamento que existe unos criterios que me permiten exceptuar la obligatoriedad de realizar esa inspección, que son estos. Pero a su vez también me dice que aunque yo en principio esté excluido por cumplir alguna de las condiciones de estas excepciones, puede anularse esa excepción en el caso de que yo tenga en mi establecimiento zonas o locales de riesgo especial alto o zonas de almacenamiento. ¿Vale? Y entonces en ese caso pasaríamos a estar obligados a pasar la inspección periódica independientemente de que cumpliera el requisito que me permitiera hacer la excepción, ¿vale? Entonces, es la excepción de la excepción, para entendernos. En principio podría estar excluido, pero si resulta que yo tengo locales o zonas de riesgo especial alto o áreas de almacenamiento, entonces en ese caso habría que actualizarlo. Vale, hombre, dice Jonathan, el tema de los usos, el proyectista considera un uso, pero ojo, hay que tener en cuenta que el uso puede variar, pero si varía el uso, la normativa prevé que eso hay que reflejarlo y hay que acondicionar las instalaciones al uso. ¿Vale? O sea, que la normativa eso también lo prevé. Otra cosa es que luego haya quien se haga el loco, pero la normativa no te dice, oiga, es que yo empecé, porque, y esto es muy normal, de hecho, normalmente es muy frecuente que a la hora de hacer un plan de autoprotección, las condiciones que uno se encuentra cuando va a hacer la visita de una determinada actividad no son exactamente las que estaban contempladas en el proyecto. Bueno, pues si es que no son las condiciones que estaban contempladas en el proyecto, una de dos, o nos volvemos a las condiciones que estaban en el proyecto o actualizamos a las condiciones actuales.
¿vale? Pero no podemos decir, ah, no, bueno, pues no pasa nada. No, sí que pasa. Es decir, si yo tenía previsto que tenía un almacenamiento de pilas que estaban separadas por 5 metros con una carga de fuego de tanto, y cuando yo llego a hacer la visita, resulta que el espacio de separación entre las pilas se ha reducido a 1 metro y tengo una carga de fuego que es 5 o 6 veces superior a la que estaba diseñada en proyecto, evidentemente aquello no tiene nada que ver, ¿vale? Con lo que estaba diseñado y por tanto hay que readaptar las condiciones y eso los reglamentos lo prevén, ¿eh? O sea que habría que hacerlo, pero porque es una variación de las condiciones de protección, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿vale? Bien, vale. Vamos a introducir esta parte nada más. Con esto, digamos, habríamos finalizado el primer tema, ¿vale? El tema relativo a seguridad contra incendios, a condiciones de protección contra incendios, y vamos a dejar iniciado meramente el tema de planes de emergencia, pero sí quiero hablar de la primera parte del tema de planes de emergencia. Sí quiero hacer un pequeño recordatorio de cómo está estructurada la asignatura para que no nos perdamos. Lo que hemos visto en el primer tema es lo relativo a seguridad contra incendios y en él lo que hemos analizado es, en primer lugar, los fundamentos de la química del fuego, de cómo se comporta el fuego, de cómo se propaga el fuego, qué elementos son necesarios para que el fuego se inicie y se mantenga, qué técnicas y métodos cuento para poder extinguir el fuego, cuáles son los principales agentes extintores, sus efectos extintores, sus capacidades, ¿no? En materia de extinción, sus ventajas e inconvenientes. Hemos visto qué tipos de normativas hay en materia de dotación y dimensionamiento y características de las instalaciones de protección contra incendios. Hemos visto, además, los principales tipos, algunos de los principales tipos de las instalaciones de protección contra incendios y hemos visto cómo el reglamento de instalaciones de protección contra incendios contempla tanto los requisitos de esas instalaciones como de todos los partes interesadas en materia de protección contra incendios, los diseñadores y fabricantes, las empresas instaladoras, las empresas mantenedoras, el usuario, las operaciones de mantenimiento y las inspecciones periódicas. Bien, pues visto todo eso, vamos a avanzar y en el temario lo siguiente que tenemos que estudiar es lo relativo a planes de emergencia. Y os recuerdo que nos quedan 3 temas por estudiar. Planes de emergencia, planes de autoprotección y accidentes graves. Y ahora ya lo que vamos a ir haciendo es avanzar escalonadamente. Lo que vamos a ver en el ámbito de los planes de emergencia es lo que la ley de prevención nos indica que se tiene que cumplir en materia de emergencias en base a su artículo 20. ¿Vale? El artículo 20 de la Ley de Prevención de Medidas de Emergencia, si recordáis, nos indica que el empresario está obligado a prever y organizar la actuación frente a emergencias en su empresa. De ello se deriva que, fruto de esa aplicación de ese artículo, tenemos que desarrollar unas medidas de emergencia. Unas medidas de emergencia que tendremos que plasmar en un documento y que a su vez tendremos que implantar mediante la realización de las acciones formativas, informativas, dotación de medios materiales y realización de ejercicios de simulación periódicos para comprobar que son eficaces. Todo eso lo tendremos que dejar reflejado en las medidas de emergencia, en el plan de emergencias que tenemos que diseñar e implantar en base al artículo 20 de la Ley de Prevención. Luego tenemos los planes de autoprotección. Los planes de autoprotección tienen un ámbito más limitado que el artículo 20 de la Ley de Prevención. El artículo 20 de la Ley de Prevención aplica a absolutamente cualquier actividad laboral. Todas tienen que tener previsto una actuación en caso de que se produzca una situación de emergencia. Mientras que en el ámbito de los planes de autoprotección, no todas las actividades están sujetas a la normativa de la autoprotección, sino que, como ya vimos o ya comentamos, mejor dicho, en la clase introductoria, depende de lo que la propia norma básica de la autoprotección nos indica en sus anexos, que son actividades que
obligatoriamente tienen que contar con un plan de autoprotección y también tenemos que tener en cuenta que la normativa de la autoprotección también está cedida a las comunidades autónomas y éstas pueden endurecer los criterios en lo que se refiere a actividades que tengan que contar con plan de autoprotección. Pero la idea con las que nos tenemos que quedar es que plan de emergencia en base al artículo 20 de la Ley de Prevención tienen que tener todas las empresas, que algunas de las empresas tendrán que contar con un plan de autoprotección y ese plan de autoprotección, lógicamente, surtirá los efectos de las medidas de emergencia porque su contenido va a ser prácticamente el mismo, con algunas cosas más que el plan de emergencia que tenemos que elaborar en base al artículo 20 y que ya, y en el último tema, cuando hablamos de accidentes graves, resulta que algunas de las empresas que tienen que contar con plan de autoprotección suponen, desde el punto de vista de los productos peligrosos que en ellas se utilizan, unos riesgos graves de que se produzca un accidente que no solo afecte a la propia industria, sino que afecte significativamente a su entorno, ¿vale? Y en este caso, aparte de la obligación de contar con plan de autoprotección, porque todas las industrias afectadas por la normativa de accidentes graves tienen que contar con plan de autoprotección, también implica que el industrial tiene que facilitar a la administración pública, a los organismos competentes, a la Dirección General de Protección Civil, a los organismos en materia de protección civil de las comunidades autónomas, la información necesaria, y a las autoridades locales, a los ayuntamientos, la información necesaria como para que, en el caso de que se produzca una situación de emergencia que pueda afectar al público en general en esa empresa, no solo se active, por supuesto, el plan de autoprotección que es de puertas adentro de la actividad, sino que esté previsto que en los planes de emergencia de protección civil, cómo se va a actuar en el caso de que esa emergencia se produzca. Imaginaos, pues eso, una fuga de una nube tóxica de una fábrica, ¿no? Que no solamente afecta a la fábrica, afecta a todo lo que tiene en el entorno, sean establecimientos industriales, núcleos urbanos, lo que haya por allí. ¿Vale? O un vertido de químicos peligrosos en un río, ¿vale? Que aparte de tener, por supuesto, sus implicaciones medioambientales, también las tiene desde el punto de vista de la autoprotección, ¿vale? Y de la protección civil de las personas. Entonces, ese es el esquema que seguiremos a partir de ahora, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por los planes de emergencia. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este tema? Pues en este tema, fundamentalmente, lo que vamos a hacer es recordar cuáles son, en primer lugar, las principales obligaciones que tiene el empresario, ¿vale? En materia de emergencias, según el artículo 20 de la Ley de Prevención, y luego veremos cómo diseñar e implantar un plan de emergencias. Vale, pregunta Marina. Del reglamento de instalaciones te interesa que sepamos la estructura de los capítulos o simplemente lo que nos has explicado ahora, un poco el esquema general, la ambientación, eso es. Me interesa que tengáis claros los conceptos que hemos visto en clase, es decir, no os tenéis que estudiar todo el mogollón que tenéis en el PDF. Me interesa que lo que yo os he ido explicando en clase al respecto de las instalaciones, por ejemplo, de lo mínimo que tienen que cumplir los extintores, de cómo se utilizan, de lo que tienen que cumplir las bocas de incendio, de cómo se utilizan, y que tengamos en la cabeza la estructura del reglamento y lo que regula, es decir, oye, que en este reglamento lo que yo tengo establecido es qué características tienen que tener las instalaciones, qué tienen que cumplir las instalaciones para poder ser fabricadas, diseñadas, fabricadas y puestas en servicio, que con requisitos, que regula, no qué requisitos, sino que regula los requisitos de las empresas que se dedican a la instalación de este tipo de sistemas, de las empresas que los mantienen, que regula cuáles son las operaciones de mantenimiento. Eso es lo que me tengo que saber, no me tengo que saber el mantenimiento que hay que hacer, ¿vale? Ni qué requisitos tiene que cumplir la empresa instaladora, pero sí que el reglamento lo regula, ¿vale? No sé si me explico. Igual que regula las inspecciones, oye, que sí, que regula que para las instalaciones de protección contra incendios, cuando no tienen una normativa específica de aplicación, pues que cada 10 años van a tener que estar sometidas a una inspección periódica y que existen unas determinadas excepciones que a su vez pueden tener la excepción de la excepción, pero ya está, ¿vale? Eso es más o menos el esquema, ¿vale? Sí, en la última clase vamos a hacer un repaso de lo absolutamente esencial del temario, no os preocupéis, ¿vale?
Y nada más, lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Que son -5 y el próximo día continuamos desde aquí. Así que por mi parte, nada más. Como ya no nos vemos hasta después de las Navidades, aprovecho para desearos que tengáis unas felices Navidades, que lo paséis bien, que descanséis y sí os animo a que intentéis empezar a trabajar el caso práctico. No lógicamente que lo desarrolléis y que lo entreguéis, pero sí que eh, os pongáis a analizarlo, que sí cojáis el temario y vayáis viendo un poco qué podéis ir extrayendo del temario que os sirva para el caso práctico, porque en la próxima clase sí que ya vamos a entrar al meollo de explicar lo que vais a tener que hacer en ese caso, ¿vale? Así que nada más, lo dicho, que descanséis, que lo paséis bien, que carguéis pilas y nos vemos a la vuelta. ¿De acuerdo? Pues nada más. Venga, que tengáis buen fin de semana y felices Navidades. Hasta luego.